Gracias. Bueno, entonces empecemos, muchachos. Terminemos entonces con las cónicas. Aprovechemos esta ahorita para dejar ese tema finiquitado y ya empezar con otra la siguiente clase. Entonces, ¿qué es la hipérbola? ¿Qué es una hipérbola? Hipérbola. Uy. Entonces, la hipérbola tiene una definición, ¿sí? Se define como, se define como el lugar geométrico de los puntos del plano. El lugar geométrico de los puntos del plano, cuya, ya no es la suma, sino cuya diferencia a dos puntos fijos. Ah, pero alguien hizo la hipérbola. Alguien estaba haciendo la hipérbola, ¿cierto? ¿Cuál era el video que estaba viendo una hipérbola? Cuya diferencia a dos Creo que puntos. fue el ¿Cierto último. que sí? O sea que él ya sabe esto. Pero, profe, los puntos que tocaba ¿Sí? hacer era circunferencia, parábola y elipse, nomás. Sí, era esos tres nomás. Sí, Entonces pero esa ¿por qué persona tenía pues los hizo hipérbola? ya fue ñapa, pero Oiga, sí, porque tenía hipérbola. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién era? César. César, ¿estás? Sí, señor. Tú hiciste hipérbola, pero nosotros no habíamos visto hipérbola. No. No, a mí me llamaron, me dijeron, en la tarde, mañana. Pues yo lo expliqué más que todo porque tenemos más entrevistas. por la ecuación canónica y Pero es un punto, ¿seguro que está en el taller o te los inventaste? Después, al otro día, no, profe, yo lo me saqué del taller. llamaron, Ah, bueno, listo. por la tarde. Me llamaron y me Voy a dijeron, revisar cada uno de los puntos, muchachos, que esté en el taller. Punto que no esté en el taller no lo valgo. Entonces, hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de dos puntos fijos llamados foco, esa diferencia va a ser una diferencia que constante, ¿sí? Entonces, a ver, les explico. Bueno, inventémonos una hipérbola. Hagamos una aquí en GeoGebra para que me entiendan mejor. Inventémonos una gráfica. Yo creo que esto tiene que dar una hipérbola. 2x elevado al cuadrado más menos 3 por y elevado al cuadrado más 3x más 4y menos 4 más 5 igual a 0. No, coloquémosle el menos a este y a este le vamos a poner más. Listo. Esa es. Voy a subirla un poquito. Voy a cambiar aquí las propiedades. Bueno, quiero aprender cositas de GeoGebra. Y para los ejes, coloquemos los ejes un poquito mejor. Negrita, acá este, también negrita acá y listo. Y aquí digámosle que la etiqueta sea invisible ya. Y ahí está. Y podemos quitarle
¿Listo? Creo que con esta imagen les explico los elementos que tiene. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir una hipérbola? ¿Qué elementos son los que tiene la hipérbola? Entonces, ella va a tener, lo vamos a poner aquí, aquí. Ella va a tener acá, bueno, por aquí, por acá va a pasar un eje. Ven que esto está muy... 4. Miren, ella va a pasar por aquí. Acá tiene un eje, ¿sí? Y acá tiene otro, ¿sí? Este punto de aquí, este punto que se encuentra aquí, se le va a llamar el centro. Sí, este va a ser el centro. Acá. Este va a ser el centro. Entonces, ustedes se desplazan hacia acá. Colocámoslo con verde. Si se desplazan una distancia acá, esa distancia, borremos esto porque esta distancia va a ser una distancia, como va a un vértice, ¿sí? Esto es un vértice. No dice, güey, madre, porque no estoy Este, digamos, es el vértice 1 y este, digamos, va a ser un vértice 2. Entonces, esta distancia es una distancia A, ¿vale? Hacia acá, ustedes se pueden alejar, hacia allá se pueden alejar una distancia B, ¿sí? A partir de esto acá se alejan una distancia B. ¿Listo? Aquí se va a encontrar un punto, este punto de acá, se va a llamar el ¿qué? El foco 1, y también a igual distancia del centro acá vamos a tener algo que se llama el foco ¿qué? 2. Esta distancia que hay de aquí, Profe, qué pena. También se graficaría los vértices del Y. ya vamos para allá. No, no es que haya vértices en Y, no, en Y, no, realmente aquí no hay vértices en Y. Ah, O listo. sea, no es como la que, la elipse. Entonces, pues, y prácticamente todo el trabajo es No es como la elipse, aquí alguien no puede entrar a la clase y me está escribiendo. Entonces, este es B y esta distancia es C. ¿Hasta ahí vamos bien? Y así como pasa en la elipse, esta distancia, muchachos, que hay de aquí a acá, también va a ser ¿qué? También va a ser C. Entonces aquí, miren, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Luego se cumple lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación que se cumple acá? Usando el teorema de Pitágoras que tenemos, que A al cuadrado más ¿qué? Más B al cuadrado es igual a ¿qué? A C al cuadrado. Esta es la ecuación que se va a cumplir aquí ahora que se va a cumplir en la hipérbola, ¿ok? ¿Sí? Y ahora, ¿quién sería mayor? Miren que el A puede ser igual al B. Aquí no hay problema. Aquí lo que concluimos es que el C siempre tiene que ser mayor que A, ¿sí? Y el C siempre tiene que ser mayor que el B. Pero el A y el B pueden ser ¿qué? El A y el B pueden ser iguales, ¿sí o no? Y B acá menor que C. ¿Sí me entienden por qué o no?
Mírenlo, este es el A y este es el B. El A y el B son los catetos. Lo único que sabemos es que la hipotenusa siempre va a ser mayor que los catetos, pero aquí el A y el B pueden ser iguales. No es como en la elipse que sabíamos que el A siempre era mayor que el B. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien, muchachos, o no? Bueno, pero miren esto. ¿De dónde viene esta definición de la elipse que dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de dos puntos fijos llamados focos es constante? O sea, eso significa lo siguiente, que si ustedes cogen aquí un puntico, un punto P, ¿sí? Cualquiera de la elipse, y ustedes toman la distancia que hay de P a este foco y la distancia que hay de P a este otro foco, y a estas distancias les damos nombre, ¿sí? Digamos, esta es la distancia L1 y esta es la distancia L2. Entonces siempre L1 menos L2 siempre va a ser una constante. ¿Y cuánto será esa constante? A ver, ¿cuánto será esa resta? La distancia entre los dos vértices. O sea, se supone que, ¿qué es la hipérbola? Es el lugar geométrico de los puntos en donde yo siempre que haga la resta entre, o sea, si yo cojo este punto de la elipse y hago cojo esta distancia que hay de aquí a acá y de aquí a acá, ¿sí? Porque dice es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de dos puntos fijos llamados que, ay, madre, espere, que me desconcentre aquí, cuya distancia de dos puntos fijos llamados que, Focos. focos, muy bien, gracias. Dos puntos fijos llamados focos, ¿y esto qué? Que tengo que ponerle bolígrafo. A dos puntos fijos llamados focos es que es Constante. constante. Eso es la definición de la hipérbola. O sea, si ustedes se paran en este punto y toman la distancia que hay de ese punto al foco y la distancia que hay de ese punto al otro foco, y ustedes restan esas dos distancias, siempre va a dar lo mismo. ¿Cómo así? Sí, o sea, que si se para aquí y hace lo mismo, toma la distancia que hay de dónde, de aquí a acá, y la que hay de aquí a acá, y la resta siempre le va a dar lo mismo. Si se para en otro punto, también. Si dice, no, yo no quiero ese punto, quiero este punto de acá, también tome la distancia que hay de aquí a acá, tome la distancia que hay de este foco acá, réstela y le va a dar siempre lo mismo. Eso es la definición de una hipérbola. Hipérbola es otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿pero cuál será entonces esa resta? Pues parémonos en un punto especial, ¿no? Parémonos aquí, mire. Parémonos en este punto. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a este foco? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Cuál será la distancia que hay de aquí a acá? Sabiendo que la que hay del centro acá es C, ¿cierto? Y de aquí también hasta este centro también es C. Y C, sabiendo ¿verdad? que la que hay de aquí a acá es A, miren, sabiendo que esta que hay de aquí a este vértice también es A, entonces, ¿cuál será la distancia que hay de aquí? Miren, desde este punto a este foco. Sí, porque este punto también está en la hipérbola. Entonces debe cumplir la definición. O sea, miremos la distancia que hay de aquí hasta este foco. Pues va a ser C más qué. C más qué. C más A. ¿Estamos de acuerdo o no? Muchachos, ¿sí están ahí? Estoy hablando. Sí, Estoy de profe, acuerdo. interprete. ¿Eh? Sí, Sí, señor. profe, perfecto. Ahora miremos la distancia que hay de este punto al otro foco. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la distancia que hay de C menos A. Profe, sigue ahí.
Profe, no lo escucho, está hablando. ¿Aló? ¿Ya me Ya, profe, ya escuchan? se escucha. Sí, ya se escucha. Ya, profe. Sí, profe, ya. Sí. Bueno, qué pena, es que recibí preciso una llamada y es que entró el audio por el celular. Entonces, menos, ¿qué hacemos acá? Entonces, ¿cuál es la distancia, muchachos, que hay de este punto acá? ¿Ya la pensaron? Hay que restársela a esta. C menos A. Perfecto, C menos A. Entonces esto nos queda C más A, como hay que restarse la propiedad distributiva acá, entonces nos va a quedar menos C más A. ¿Sí? Estas dos se van a ¿qué? A cancelar. ¿Y cuánto nos da más A? 2A. 2A. Eso quiere decir que es igual que la elipse. La elipse también esa distancia era 2A. Acá también. ¿Sí? Acá también. O sea, esa distancia fija es 2A. ¿Cómo así 2A? Sí, esta que ve usted aquí, mire. Esta distancia que usted ve de aquí a acá es lo que da siempre la resta de esta menos esta, para cualquier punto. Separa aquí, resta esta menos esta, pues le va a dar 2A. ¿Vale? Siempre va a dar eso. Sí, siempre va a dar 2A, Iván. ¿Vale? Bueno, listo. Pero eso era para que entendieran la que, la hipérbola. El centro, igual. Aquí el centro va a tener coordenadas que HK. O sea, si este era el centro, muchachos, miren, bueno, lo que pasa es que aquí este centro sí no me ayuda mucho a explicar bien. Si este es el centro, esto es H, y acá tenía que ser ¿qué? K. ¿Sí o no? Bueno, el centro es HK. Pero entonces miremos. Démosle un pantallazo acá. Entonces, miremos el primer tipo de hipérbola. Entonces, el primer tipo de hipérbola es esta. Esta, miren. Esto se me mueve. Listo. Miren que la ecuación está ahí arriba. Listo. Entonces, fíjense que aquí está el centro, miren. Y tiene coordenadas H, ¿qué? HK. ¿Sí? El centro. Lo mismo, miren, me alejé aquí una distancia que, miren aquí la distancia que A, si quieren se las pongo más grande, y aquí está la distancia que B, y acá está la distancia C. C. ¿Listo? Y aquí está el foco 1 y acá el foco 2, siempre a una distancia que C del centro. Este también está a una distancia que C. ¿Vale? A mí se me olvidó decirles una cosa importante. Bueno, cuando uno tiene el B, cuando uno debe construir este triangulito, porque ese triangulito le va a ayudar a uno a dibujar unas cosas muy importantes, que son estas que pasan aquí, miren, se llaman las asíntotas, o sea que nunca las va a cortar la gráfica, ¿sí? Entonces, para dibujar esto, entonces corro A y subo B, ¿cierto? Miren, corro A, subo B, uno este punto con el centro y tengo la primera asíntota, ¿sí? Para la otra, pues hacemos lo mismo, corremos ¿qué? Corremos A hacia allá, ¿cierto? Subimos B, ¿cierto? Y lo mismo. Entonces, teniendo este punto y el qué, y el centro, entonces podemos ¿qué? Trazar la otra asíntota. ¿Listo? Estas se llaman las asíntotas.
¿sí? Entonces se llaman asíntotas. Esta se van a llamar, se llama la asíntota. Las asíntotas, ¿vale? Son rectas que nunca las va a cortar. Y ya saben cómo trazarlas. Y ya saben cómo ubicar los focos. Entonces, la primera ecuación, esa que está ahí, se llama la ecuación ¿qué? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación canónica? Entonces, como la ven ahí escrita, la ecuación canónica va a ser x menos h elevado al cuadrado, todo dividido entre ¿qué? Entre a cuadrado más x menos ¿qué? Menos k elevado al cuadrado, todo dividido entre ¿qué? Entre b al cuadrado, igual a ¿qué? Profe, es Y menos K. Sí, así que ven, y menos k. Todo elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, y esto tiene que ser igual a ¿qué? Y esto es igual a 1. Esta es lo que vamos a llamar la ecuación canónica, pero cuando abra ¿qué? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Si yo me pongo a resolver esta ecuación, entonces voy a llegar a lo que se llama la ¿qué? Llegamos a lo que es la ecuación ¿qué? General, profe. La ecuación general. Ah, esperen que aquí se me fue algo. No es más, aquí va un ¿qué? Ahora ya no es más, sino que es menos. ¿Vale? Hagamos esto. No hablemos todavía de ecuación general, dejémosla más bien para lo último. Total es que esto que está acá, es una hipérbola con centro ¿en dónde? Con centro en h, ¿qué? Con centro en h, k, ¿cierto? ¿Sí? Y el A siempre va a estar, miren, importante eso, el A siempre va a estar debajo de la X, el B siempre va a estar debajo de la Y. El A siempre está debajo de la X, el B siempre está debajo de la Y. No es como en la elipse que teníamos que mirar cuál era el mayor. Aquí no. Aquí cualquiera, uno puede ser mayor que otro, es más, pueden tener hasta la misma medida. Y no importa. Se llama una hipérbola, se me olvidó el nombre. Equilátera, creo que le llaman. Hipérbola equilátera es cuando este y este son iguales. ¿Sí? Entonces el centro estaría acá. Ahora miremos, bueno, dejemos eso ahí. Ahora miremos cuando ahora que, cuando sea la del otro tipo. Ahí está. Se las voy a pegar acá. Sí, la que abre hacia arriba y hacia abajo. Entonces este es el mismo el mismo estilo, ¿sí? Entonces, el centro estaría ¿qué? Entonces esto es h ¿qué? HK, ¿cierto? Entonces esta distancia de aquí a acá sería ¿qué? A, ¿cierto? Esta que me muevo acá es la distancia ¿qué? B, ¿sí? Y esta, pues ya ustedes saben que esta es la distancia ¿qué? Y esta es la distancia C, que es la misma que hay de ¿dónde? ¿Sí? Del centro, ¿cierto? Del centro del foco. Esperen que me quedó todo chueco. Bueno, me había quedado mejor antes. Ya, que es la misma que hay de... la borré. Acá, esta. C, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Entonces ya ustedes saben que con estas corro A hacia arriba, B hacia la derecha, y con estas dos ya podemos trazar ¿qué?
Con estas dos ya podemos trazar... a Churi sí lo hizo todo así, sí. Dibujó las asíntotas y todo, sí. Se fue a Churi. Trazó esta, ¿sí? Acá bajamos A. Corremos ¿qué? Corremos B. Y teniendo este punto y el otro, trazamos ¿qué? La otra ¿qué? Asíntota, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta? La ecuación de esta entonces va a ser la ecuación canónica. ¿La Churi sí está ahí o se fue? Acá estoy, profe. ¿Tú lo hiciste así con asíntotas? No, profe, yo solo hallé los vértices, hallé los focos O y sea, pues tú ubicaste esto, ¿cierto? sí, Y los focos. sí, señor. ¿Cómo la graficaste si no le pasas las asíntotas? Es que es complicado. Quedaría incompleto. Entonces, la ecuación de esta va a ser y menos k al cuadrado sobre al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a qué? A 1. Luego tú estás repitiendo vectorial. No, señor. Ah, entonces, ¿ya lo habías visto? Pues vi un video. Bueno, entonces miremos, ¿dónde fue que yo le subí ese taller, muchachos? ¿De la semana 6? ¿Dónde fue que se la subí? Ahí donde hice video de evaluación diagnóstica. No, pero ¿dónde subí para que escogieran los... Sí, ahí aparece la... El mismo, profe. ¿Dónde? En ¿Aquí? semana 5, profe. Profe, es en la semana 5. Ah, es este. Ah, sí. ¿Cuál cogiste y la hacemos? ¿Cuál cogiste? ¿Cómo se llama? ¿Achori? ¿Achori? Achori, si es con Ya, esto. profe, es que estoy buscando el taller. Ah, ¿cuál de estos escogiste? ¿Cuál fue el de la hipérbola? Bueno, Eh, mientras nos dice, vamos a hacer una cosa acá. Entonces, muchachos, estas son las dos ecuaciones canónicas, ¿cierto? Esta también tendría centro ¿en dónde? Esta tendría entonces centro en h, ¿qué? K. Pues las dos ecuaciones, si yo las resuelvo, ¿sí? Si yo las expando, pues voy a llegar a lo que le llamamos la ecuación ¿qué? La ecuación general. ¿Y cómo va a ser la ecuación general de una hipérbola? Pues Profe, una pregunta. ¿sí? Esa ecuación canónica, cuando la hipérbola abre hacia arriba o hacia abajo, siempre la A va a estar debajo de Y. Perfecto, miren, Y esta B es una va- buena pregunta. Mira, aquí ¿quién tiene el menos? El menos lo tiene la parte que tiene la ¿qué? La Y. Pero mira aquí quién tiene el menos. El menos lo tiene la parte que tiene la ¿qué? La X. ¿Sí? Pero fíjense que el A cuadrado y el B cuadrado siempre están en el mismo ¿qué? Sitio. Miren. Ellos no cambian de sitio. Siempre el que está debajo del positivo es A cuadrado y el que está debajo del negativo es B cuadrado. ¿Vale? Pero sí, buena pregunta. Entonces esto nos queda ax al cuadrado, cuando la resuelva, más by al cuadrado, más cx, más dy, más e igual a ¿qué? A 0. ¿Cómo reconozco que es una hipérbola? Reconozco que es una hipérbola porque
al tomar el A y al tomar el B, al multiplicarlos, ¿sí? Al multiplicar el A por el B, siempre les va a dar un número que menor que 0, negativo. Entonces, ¿cuándo al multiplicar dos números me da negativo? Si al multiplicar dos números me da negativo, ¿eso qué quiere decir? Miren esto, si ustedes tienen 2, ¿por qué lo multiplican para que dé negativo? Inventen 0 por menos 3, ¿no? Y si tengo menos 4, ¿por qué lo multiplico para que dé negativo? Pues por 1 positivo. O sea que si la multiplicación es negativa, es menor que 0, ¿eso qué quiere decir? Que alguno de los dos debe ser ¿qué? Profe, Negativo. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a ver que nos diga... es el punto E, profe. Punto B, E. E. Sí, señor. Ah, bueno, entonces él cogió el punto E. Entonces hagamos el punto E. Lo voy a poner acá. ¿Cómo es? Mejor escribámoslo. Es X al cuadrado menos Y cuadrado. Ejercicios. Entonces dice X al cuadrado menos Y al cuadrado Menos 4X menos más, 4X más 3 igual a 0. más 3. ¿Seguro que eso es una hipérbola? Igual a 0. Listo, vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que agrupar los que tienen ¿qué? Los que tienen X, ¿sí? Entonces agrupamos el X al cuadrado y el menos 4X, ¿sí? Más, y aquí agrupamos los que ¿qué? Los que tienen Y, pero lo único que tenemos es un Y cuadrado, entonces lo dejamos así. Igual, y este, o sea, resto 3 en ambos lados. Mejor dicho, este pasa allá a restar. Menos 3. ¿Listo? Entonces este es el paso de agrupar. Agrupamos. Luego, ¿qué hacemos? Luego lo que vamos a hacer es completar cuadrado, ¿no? Completar cuadrado. Entonces, ¿cómo completamos? X al cuadrado menos 4X. Este lo dividimos entre ¿qué? Entre 2 y lo ponemos aquí ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. O sea que esto va a ser 2 al cuadrado. Cierro paréntesis, más Y al cuadrado igual a menos 3. Pero, ¿yo qué agregué aquí? Yo agregué un 4, ¿cierto? Que está multiplicado aquí por un 1. Es decir, que a este lado de la igualdad también debo agregar aquí 4. ¿Vamos bien? Ahora lo que vamos a hacer es que ahora vamos a Factorizar. factorizar. Y al factorizar, entonces, ¿qué nos queda? X menos 2 y todo eso al cuadrado. Ahora nos queda X menos 2, perfecto. Todo esto elevado al cuadrado más, y miren que este lo puedo escribir como Y menos 0, ¿no? Todo al cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Igual a ¿qué? 4 menos 3 da 1. ¿Y aquí qué denominador tenemos? Pues aquí el denominador sería ¿qué? Es como si tuviéramos un 1 ¿qué? Un 1 al cuadrado, miren, aquí es como si tuviéramos un 1 al cuadrado, y aquí es como si tuviéramos un 1 al cuadrado. O sea que esto es una ¿qué? Ah, no, esto no es. Una elipsis, profe. Una Ah, no, circunferencia. mentiras. Una Sí, elipsis. no. No, es que yo lo embarré. Porque aquí cuando agrupé, este tenía el menos. ¿Por qué no me dijeron? Esto es menos. Y ahora sí es hipérbola. Sí, desde el comienzo parecía una hipérbola, pero de pronto se podía degenerar. Entonces, ¿esto tiene centro en dónde? Tiene centro en... Le cambio el signo, ¿no? En 2, ¿qué? 0. En 2,0. ¿Quién viene siendo el A cuadrado? A ver, ¿quién me dice?
El a cuadrado es 1 al cuadrado, ¿sí o no? O 1, mejor dicho. ¿Sí? ¿Y el b cuadrado qué es? También 1. Los dos pueden ser iguales, aquí no hay problema. Entonces el a sería igual a ¿qué? A 1 y el b va a ser igual a ¿qué? A 1. Por la forma que tiene, muchachos. Miren la forma que tiene esto. Esta forma que tiene es de la primera elipse o de la primera hipérbola o de la segunda. O sea, ¿es la forma esta o esta? Segunda. ¿Cuál será? ¿Es la primera o es la segunda? Digo que la La primera. primera, La profe. primera. Es la primera, muy bien. Entonces, su gráfica entonces, ¿cómo sería? Entonces, su gráfica sería, dibujo aquí rápidamente los ejes. Entonces, tendría centro en, este es el 1, este es el 2. Entonces, su centro estaría en ¿dónde? Aquí, ¿no? 1, 2. Acá estaría el 3, 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Me alejo una distancia que, como se cumple esta ecuación, muchachos, miren, esta ecuación que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, entonces yo la puedo aplicar acá rápidamente. Miren, a cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, o sea que 1 más 1 es igual a c al cuadrado, por lo tanto el c es igual a c cuadrado es igual a 2, entonces c es igual a la raíz de 2, y la raíz de 2 es aproximadamente 1.4142. Entonces, si yo me alejo acá una distancia que 1.4, ¿cierto? Aquí, entonces aquí voy a encontrar ¿qué? Aquí voy a encontrar un foco, ¿cierto? Y si me alejo también una distancia hacia allá de 1.4, que sería como por acá, voy a encontrar el otro ¿qué? Foco. El otro foco, foco 2. Pero para que me quede bien la gráfica, ¿qué hago? Corro una distancia aquí ¿qué? Corro 1, a partir de acá corro 1, ¿cierto? Y subo ¿cuánto? O sea, corro la distancia ¿qué? Esa distancia es el A, ¿no? Corro A igual a 1. Y subo también ¿qué? Y subo acá también B igual a ¿qué? A 1, ¿sí o no? Subo acá el B. Y teniendo este punto, ¿cierto? Teniendo esos dos puntos, teniendo este punto y este, miren, estos dos, trazo la primera. De igual forma hago aquí, miren, aquí también levanto una distancia que, no mentiras, es a partir de esta, ¿no? O sea, también aquí me alejo una distancia hacia allá de ¿qué? De 1, ¿no? Y acá levanto una distancia de 1. Y acá no me tocó dibujarlo a pulso. Y acá levanto una distancia de 1. Y ahora sí, teniendo que este y este, trazo la otra asíntota. Y ya, teniendo esas dos asíntotas, ya podemos dibujarla. El dibujo, ¿cómo sería? Me paro en dónde? En lo que es el vértice y la trato de colocar sin que, de dibujar sin que toque los que, las asíntotas. Por eso digo que las asíntotas son importantes. Porque entonces, ¿cómo las dibuja uno? Y ya. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Listo, muchachos. Ese es el eje X, este es el eje Y. Entonces ahorita les envío los apuntes, ¿vale? Y la grabación. Y ya la Listo, otra profe. clase empezamos con superficies cuádricas. Yo creo que ya mañana subo todo el taller completo. Es que ese taller tiene cónicas y superficies cuádricas. Sería hacer todo eso, ¿vale? Y cónicas pues ya tienen 3 puntos adelantados, que fueron los que escogieron. ¿Vale? Listo. Pues muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Feliz profe, noche. muchas gracias. Bueno, chao. Estamos hablando. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.
Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.